Continuamos con la Biblia hoy, ya nos encontramos en nuestro segundo bloque junto al pastor Sebastián Martínez y venimos estudiando este punto álgido en la vida de Abraham donde, como decimos en Argentina, se le habrán quemado los papeles. Cuando decimos esta frase nos queremos referir a que te quedaste sin recursos para afrontar esta crisis, cuando ya no sabes qué hacer. Porque los versículos que acabo de leer el pastor Sebastián dicen que Jesús habló con Abraham. Abraham, respóndeme aquí, y en el versículo 22:2 le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, por si no quedan dudas, ¿no? Tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra Moria y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Seba, parece que Dios le está, o sea, no parece, Dios le está pidiendo que sacrifique, y acabamos de ver los sacrificios en las lecciones anteriores. El sacrificio implica derramamiento de sangre, derramamiento de lo que entendemos como el símbolo de la vida. ¿Por qué Dios le estaba pidiendo esto? ¿Qué relación tiene con el Abraham que venimos hablando, ¿no? Y con esta idea que vos nos mencionabas en el bloque anterior. Bueno, cuando vemos aquí el diálogo, Dios le ordenó: toma tu hijo. Hay leyendas judías que hablan de esta escena, y fíjate que dice: toma tu hijo. No tenía un solo hijo Abraham, tenía dos. Y algunos dicen que Abraham le debe haber dicho: ¿a quién? El único que tienes. Y Abraham: no, tengo dos, tengo a Ismael también. Claro. No, al que tanto amas. Ahí le va marcando. Pero cuando le dice a tu hijo, el único, al que tanto amas, siempre se refería al mismo, al hijo de la promesa. No es que el otro no importaba, pero el otro no era el hijo de la promesa. Entonces lo identifica claramente. También vemos aquí un cierto deseo de Abraham de esquivar un poquito esta responsabilidad. Porque era su hijo, su único, al que él tanto amaba. No era el único, él tenía otro, pero este era el especial. Único. Bueno, todas las personas somos únicas. Mi madre tiene más hijos aparte de mí, yo tengo mi hermano Cristian, pero yo soy único. Tus padres, Ariel y Gladys, de paso les mando un saludo grande a tu papá, a Ariel y a Gladys. Esta semana Ana, una miembro de nuestra iglesia, me preguntaba si era algo, el pastor Meda con el que yo hago el programa de radio, es algo del pastor Ariel, porque dice: lo conozco de jovencito al pastor Ariel, y digo: sí, es el hijo más pequeño. Mandamos un saludo grande a ese hermano. Para tus padres, si bien tenés hermanos, vos sos único. Sos único, porque todos somos únicos. Pero acá Abraham quería esquivar un poquito, y Dios lo manda a la región de Moria, al monte de Moria. Es impresionante cómo a Dios pareciera que le gustan los montes, ¿no? Todo se desarrolla. Sí. Las grandes escenas de la Biblia son en montes. Sí, tal cual. El monte de la Calavera, el monte Calvario, el monte de la Transfiguración, el Sermón del Monte. Bueno, podríamos nombrar un montón de montes. Pero este monte de Moria es el mismo monte donde años más tarde Salomón va a edificar el templo, el lugar de adoración, el lugar para que Dios realmente habite, para que la Shekinah, la presencia de Dios, esté en ese lugar. Y es en ese lugar donde se desarrolla esta escena tan impresionante. Te iba a decir eso, o sea, parece que los montes son lugares de encuentro con Dios, ¿no? Pero fíjate qué diferencia entre los montes y luego en el resto del Antiguo Testamento, los lugares altos. Una cosa son los montes, a donde Dios te pide que subas, y otra cosa son los lugares altos que el ser humano intenta construir cuando quiere asemejarse a Dios por su propia fuerza, ¿no? Como lo vimos, la Torre de Babel y otras. Pero en este caso el pedido es expreso. Dios le pide a Abraham que suba, ¿no? Que suba con su único, con su amado, y sacrifique. Y la lección nos invita a reflexionar sobre la palabra prueba, y nos comenta que hay más de un significado allí en el día domingo, donde se menciona la noción bíblica de prueba. ¿A qué dos acepciones se refiere el autor de la lección? Porque quizás prueba en el contexto donde yo estoy, Seba, significa examen. A los alumnos de secundaria, de universidad, les decimos: che, mañana tenemos una prueba sorpresa. Y eso significa algo muy clarito. Significa me tengo que preparar, significa tengo que estudiar. Pero acá quizás la noción de prueba, de Dios probó, tiene otras acepciones que nosotros debemos también tener en cuenta. ¿Cuáles son, Seba? Bueno, una es la idea de juicio, ¿no? Dios realiza un juicio. Esa es una de las ideas. Estas dos ideas que nacen en la palabra nisá, que es la palabra para probó, nisá, palabra importante en el vocabulario
judeo-cristiano, Nisa. Una es la idea de juicio y la otra tiene que ver con la seguridad que Dios te da al probarte, ¿no? Wow. Dios te probó, casi como si fuéramos un alimento. Qué delicioso, lo probé y era rico. La idea aquí no es emitir un juicio, sino más bien probarlo a él en el sentido de demostrar que realmente era. Porque inmediatamente lo envía al monte de Moria, le dice, es para ofrecer un holocausto, y el holocausto, a diferencia de otros tipos de sacrificio, el holocausto se consumía completamente el animal que era sacrificado. Tenía que arder el fuego para consumir todo el cuerpo del animal sacrificado. Aquí le está pidiendo que sacrifique, que queme a su único, al hijo al que él tanto amaba, a ese hijo tan especial, y le dice, yo te voy a indicar el monte. Abraham se levantó de madrugada. Cuando uno lo lee en hebreo, la partícula en hebreo, la forma de la escritura de Moisés en hebreo, hace referencia a que Abraham no durmió. Claro, la pasó mal, esa noche la pasó mal. Y no es la primera vez que se menciona esta palabra en hebreo, en el texto bíblico, hablándonos de Abraham. Esta es la tercera vez que se menciona. La primera hace referencia cuando se despide de Lot. Claro. Tu hijo del corazón, el de la crianza, el que le enseñó a ser un papá. Claramente. La segunda vez que se menciona es cuando tiene que despedir a Agar y a Ismael, que él también amaba a su hijo Ismael. Era su hijo, llevaba su genética, su sangre. No le causó mucha gracia tener que despedir a Ismael. Y esta es la tercera vez donde él tampoco duerme y ensilla su asno. La angustia fue terrible, la amargura, y uno aquí está viendo casi una película que vamos a ver muchos años más tarde, en el Monte Calvario, ¿no? Con un Dios angustiado viendo a su hijo entregar su vida en holocausto por nosotros. Dice que cortó leña para el holocausto, y acá también hay una palabra importante porque la leña para el holocausto no es cualquier leña. Es una leña pesada. Generalmente se usaban dos tipos de árboles para esta leña, que era una leña pesada que debía generar tanto fuego que permitiera que se consumiera todo el animal sacrificado. Claro. Esta leña es pesada, y junto con él tomó a sus dos criados y a su hijo Isaac. Y aquí también me quiero parar y detenerme en esta palabrita. Hay algunas versiones que dicen a dos siervos. Yo estoy leyendo aquí la Reina Valera, la versión dice, tomó consigo a dos de sus siervos. Y la Nueva Versión Internacional dice, tomó a sus criados. Y no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de criados y de siervos. La palabra en hebreo que está ahí en ese texto habla de muchachos. Tomó dos muchachos. ¿Y por qué tomó dos muchachos y no tomó a dos siervos? No nos olvidemos que él tenía un siervo fuerte y valiente que lo ayudó a vencer a reyes, a ejércitos armados. Él tenía un siervo que, si él no hubiese tenido hijos, ese siervo se hubiese quedado con toda su herencia. Era un hombre fuerte. Un Damaseno. ¿Vos te imaginás a Abraham yendo al monte Moria con dos personas fuertes, más fuertes que él, que era un hombre ya adulto, entrado en años? No le hubiesen permitido que sacrificara a Isaac. Si él hubiese llevado a dos hombres fuertes, fornidos, guerreros, con experiencia en la guerra, no lo hubiesen permitido. Cuando él enfilaba solo para el monte de Moria, lo hubiesen frenado inmediatamente. Le hubiesen dicho, jefe, lo queremos mucho, pero usted va a sacrificar a su hijo. No lo hubiesen permitido. Él lleva a dos muchachitos, según lo que dice la Biblia en su original, en hebreo, la escritura de Moisés. Lleva dos muchachitos, y yo me imagino dos jovencitos que era la primera vez que salían del campamento, que eran la primera vez que les permitían salir, y que vi, Abraham, el jefe, los invitó a salir. Ellos por primera vez estaban saliendo, claro, pero eran dos chicos que iban más pensando en el paisaje, en la aventura de salir con su amo, me eligió mi amo, que en lo que estaba pasando. Y yo creo que intencionalmente lo hizo Abraham, porque él no quería que nada lo detenga en el cumplimiento de la prueba que Dios le estaba dando. Tomó leña. Tomó leña, y a continuación, ¿qué sucedió? Tomó leña y se fue, partió, se encaminó. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Cuando uno mira la geografía del lugar y ve los kilómetros, uno dice, no, pero esta caminata la hacía cualquiera en un día, en menos de un día. Claro, pero iba con los pies pesados. Imagínate la decisión, imagínate el calvario. Entonces, ¿cómo no nos va a entender Dios cuando él sufrió lo mismo y peor aún que Abraham? Claro. Tardó mucho en caminar hasta que de lejos se veía la presencia de Dios allí en el monte,
Y él sabía que era ahí, ¿no? Y bueno, la historia continúa, ¿no? Entonces le dijo a sus siervos, a sus criados, a los muchachos, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Vamos a regresar. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Aquí ya nos damos cuenta que Isaac no era un nenito de 10 años, no era un nene de 12 años, era un muchacho. No sabemos la edad, pero era un muchacho con la fortaleza física de cargar una leña pesada, bien pesada, ¿no? La propia madera de su sacrificio, ¿no? Exactamente. Lo cual son elementos muy simbólicos para los que conocemos la Escritura y creemos en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y ya pensaba, reflexionar un poquito en el hecho de cargar la leña. Abraham se estaba preparando para cumplir. Sí, sin dudas, ¿no? Le costaba caminar, llegar hacia Moria, hacia la región, pero se estaba preparando, estaban los elementos dispuestos para hacerlo. Yo estoy convencido que Abraham, leyendo la Biblia, haciendo una exégesis profunda al texto original, leyendo también a Elena de White, que nos revela mucho acerca de esta historia, estoy convencido que Abraham estaba seguro de que él mataba a su hijo y automáticamente Dios lo resucitaba. Era común entre los pueblos cananeos ofrecer a un hijo. Claro. O sea, no era lo común para Abraham, ¿eh? Para él no era lo normal. Pero habían historias. Ahora, no había hasta ese momento ninguna resurrección. Y Abraham estaba convencido de que Dios no le iba a permitir que se despegara de su hijo. Por eso él avanza con mucha fe. Y el hijo le dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está? Y nos quedan pocos segundos, y yo quiero simplemente cerrar con esta nota nuestro segundo bloque, porque la lección cierra hablando de este relato y dice lo siguiente: por consiguiente, Abraham debió haber entendido la gracia. Vamos a hacer una pausa, volvemos con nuestro tercer bloque, y allí le voy a pedir al pastor Sebastián que nos pueda comentar por qué Abraham entendió la gracia, cuál fue el desenvolvimiento, cómo fue la resolución de este aparente conflicto en la vida de Abraham. Ya volvemos.